Hola queridos hermanos y hermanas, bendiciones en el nombre de Jesús. Me encantaría poder compartir contigo en este tiempo valioso e importante el tema cómo vencer la tentación con las armas espirituales. Antes de comenzar, me encantaría poder compartir contigo una oración. Donde estés, nuestro Dios Padre ha hecho una promesa que estén donde estén dos o tres, ahí estará Él. Y vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, por esta valiosa oportunidad de poder invocar tu nombre. Ilumínanos, Señor, destruye toda pereza espiritual, toda distracción, todo miedo, toda duda, llénanos plenamente de tu luz, de tu paz, de tu sabiduría. Así sea, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, para poder comenzar con el tema, me encantaría poder darte una pequeña introducción, la cual comienza así. Nosotros como seres humanos tenemos una orientación al pecado. Desde que nosotros nacemos con un pecado que es el pecado original. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos ha dejado el bautismo. Cuando nosotros recibimos el bautismo, recibimos tres cosas. Suceden tres cosas en nuestra vida, por eso es muy importante. La primera cosa, se borra nuestro pecado original. Segunda cosa, se abren las puertas del cielo. Tercera cosa, recibimos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, en nuestro ser, y nos convertimos como templo viviente del Espíritu Santo. Y el regalo más grande, ¿verdad? Por último, nos volvemos hijos adoptivos de Dios. En ese momento, cuando nosotros recibimos el bautizo, recibimos el Espíritu Santo de Dios. Como vamos en el transcurso de la vida, van creándose situaciones, problemas, ¿verdad? Como todos lo sabemos, en nuestras vidas hay siempre dificultades, situaciones y problemas, pero a la misma vez hay alegrías, oportunidades de crecer y mejorar cada día, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, nosotros tenemos algo que se llama libre albedrío. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros podemos decidir lo que nosotros querramos. Y como nosotros podemos decidir lo que queremos, también tenemos la inteligencia de determinar lo que es bueno y lo que es malo. Para comenzar, quisiera decirte que donde tú pongas la mirada, donde esté la riqueza más importante en tu vida, ahí estará tu corazón. Si tu corazón está en las posesiones, en el mundo y en todas las cosas que nos brinda el mundo, ahí estará la riqueza de tu corazón, ahí estará. Si tu mirada está en esas cosas, ahí está tu corazón. Asimismo, si tú pones la mirada en Dios, Padre Omnipotente, ahí está tu corazón. Y para poder terminar con esta introducción y comenzar con el texto bíblico, para poder comprobarte muchas cosas de este tema, vamos a irnos, sin más preámbulo, al evangelista Marcos capítulo 7, versos del 20 al 23. Tomemos nuestras Biblias, queridos hermanos, para poder comenzar con esta enseñanza. Vamos a irnos al texto bíblico nuevamente, Marcos capítulo 7, versos del 20 al 23. Esta palabra es muy poderosa y comienza así. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros y luego continuó. Lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. Los pensamientos malos salen de dentro del corazón,
De ahí procede la inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. Este primer texto bíblico, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que donde nosotros ponemos la mirada, ¿verdad? Ahí está nuestro corazón. Cuando nosotros ponemos la mirada en el mundo, cuando estamos enfocados en el mundo, ocurren todas estas cosas. Y da los ejemplos el Señor Jesucristo, como por ejemplo dice, inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Entonces, si te fijas, Dios nos brinda también la sabiduría e inteligencia para determinar lo que es bueno y lo malo. Y podemos determinar que todas estas cosas son muy malas, son cosas que no son agradables a Dios. Pero esto es provocado porque nosotros tenemos la mirada en cosas que por consecuencia, estos son los resultados. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros nos bautizamos y recibimos el Espíritu Santo de Dios, pero a veces viene el ser más engañador y mentiroso de este planeta, esa criatura que te ataca por medio de los pensamientos, te ataca por medio de muchos instrumentos de él de maldad, que es Satanás. Entonces el trabajo de Satanás es alejarte a ti, querido hermano y hermana, para que tú puedas cometer todas estas cosas, logrando que tú cambies la mirada en Dios. Satanás quiere que tú cambies tu mirada en las cosas del mundo. Quiere Satanás que tú cambies la mirada y veas las cosas del mundo. El sexo, pornografía, masturbación, el dinero, la avaricia de las posesiones y todo ese tipo de cosas. Entonces nosotros, como tenemos podemos tomar la decisión de decir, bueno, estos placeres son muy fuertes para mí y caigo, pues caemos, ¿verdad? Es fácil caer en todos los placeres, en las tentaciones. Cuando no conocemos las armas espirituales para combatir esas tentaciones, esas pasiones. Cuando nosotros no conocemos al Señor Jesucristo y cuando no conocemos las armas que Él nos da para poder vencer a esa tentación, caemos. Nos debilitamos. Pero en esta oportunidad, yo te voy a dar a conocer las armas espirituales para que tú puedas vencer esa tentación, esa pasión, esos momentos que tú dices, Señor, ¿cómo hago esta situación? No sé cómo resolverla. O también decir, ¿verdad? Sentirse los hombres tentados por mujeres que no son sus esposas, o las esposas sentirse tentadas por hombres que no son sus esposos. Y los ejemplos que brinda en este texto bíblico. Pero yo te voy a dar las armas para que tú puedas combatir eso. Y nos vamos a ir a Efesios, el libro de Efesios capítulo 6, verso del 11 al 17. Efesios capítulo 6, verso del 11 al 17. Y comienza el texto bíblico así. Lleven con ustedes todas las armas de Dios
para que puedan resistir las maniobras del diablo, pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso, pónganse la armadura de Dios. A continuación, Pablo nos va a dar la armadura de Dios, la que nos está regalando. Pongamos atención, y dice así: para que el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón. Primer arma espiritual, la verdad. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Primer arma, la verdad. Segunda arma, la justicia. Tenemos dos armas ya. Estén bien calzados y listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre de la mano el escudo de la fe. El escudo de la fe. Primer arma, la verdad. Segunda arma, la justicia. Tercer arma, el escudo de la fe. Primer arma, el cinturón, la verdad. Segunda arma, la justicia, que va a ser nuestra coraza. Tercer arma, nuestro escudo, la fe. Vamos a irnos para la cuarta arma. Y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. ¿Qué te parece, querido hermano? Tenemos la armadura para poder vencer, resistir y derrotar a Satanás. Vamos a ver si recordamos todas esta armadura divina. Primero, nos dice el cinturón, ¿qué es? La verdad. La coraza, ¿qué es? La justicia. El escudo, ¿qué es? La fe. El casco, ¿qué es? ¿Cuál es el casco? ¿Cuál es el casco? El casco es la salvación. Y por último, la espada es la palabra bendita de Dios. Esta es la espada. Esta es la espada. Vamos a volver a decirlos. Cinturón, la verdad. Coraza, la justicia. Escudo, la fe. Casco, la salvación. Y la espada, la palabra bendita de Dios. Esas son las armas espirituales que Dios te está brindando para que tú puedas resistir y vencer a Satanás. Y te voy a dar un ejemplo en Mateo capítulo 4, verso del 1 al 11. Mateo capítulo 4, verso del 1 al 11, querido hermano. Mira, este texto bíblico hay que saborearlo y disfrutarlo como miel al paladar. Dice y comienza así: el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira, el primer aspecto de este texto es que dice: el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera
tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Cuando tú puedes darte cuenta que el desierto que simboliza en nuestra vida es un lugar donde no hay agua, donde no hay alimentos, es un lugar muy solitario. Significa que es un lugar donde van a haber problemas, dificultades, y en ese momento que llegas tú a ese desierto de tu vida, los 40 días y 40 noches que el Señor Jesucristo no ha comido, es representativo a tu vida, que tú, cuando estés expuesto a esa tentación, cuando tú estés expuesto a esa mujer que no es tu esposa, pero te gusta, sentirás esa tentación, esas ganas, esa hambre, como que no hayas comido 40 días y 40 noches. Pero en ese momento, si tú no te dejas guiar por el Espíritu Santo, vas a caer, porque Satanás va a llegar en el momento que tú tengas mucha hambre. En ese momento que tú sientas la necesidad, ahí es donde va a llegar Satanás y va a introducirte en tu vida. Va a llegar como una serpiente seductora a tu vida. Y si tú no estás preparado con las armas de nuestro Dios que nos está dando, si tú no estás preparado con la armadura de Dios, vas a caer, vamos a caer. Por eso el Señor Jesucristo, mira qué inteligente es Satanás, le dice: si tú eres hijo de Dios, haz que esta piedra, le tira la piedra, que se convierta en pan. Pues el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero el Señor Jesucristo no lo hace. ¿Sabes por qué? Porque Satanás quería provocar a Jesús, pero Jesús le responde con la espada espiritual, que es la palabra de Dios, y dice la Escritura: el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sigue el texto. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice: Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó: dice también la Escritura: no tentarás al Señor tu Dios. Satanás viene y utiliza la Escritura para predicarle al Señor Jesucristo. Pero ¿qué hace el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo podría lanzarse, y sí podrían llegar los ángeles, pero también el Señor refuta a Satanás con la misma Escritura, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando llegue Satanás con los problemas, dificultades a tu vida, tú tienes el deber y la obligación de corregir. Cuando tu esposa venga y quiera hacer algo que no te agrade a ti, esposo, corrígela, pero con la palabra de Dios. Esposa, tú, cuando tu esposo esté haciendo algo indebido, incorrecto, si tú no lo corriges con la palabra de Dios, él va a seguir haciendo lo que está haciendo. La palabra de Dios es tan eficaz como una espada, es más cortante que una espada de doble filo. Entra y penetra hasta los huesos y los tuétanos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, en este texto bíblico,
también conoce la Escritura y le predica a Satanás y lo refuta y lo vence con la misma palabra de Dios. Continúa el texto en el verso 8. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas, y le dijo: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo: aléjate, Satanás, porque dice la Escritura: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué maravilloso, qué rica palabra de Dios. Nosotros debemos conocer esto a profundidad, porque en este mundo, en este momento, hay mucha crisis, hay muchos problemas, la situación se está poniendo más difícil. Por eso yo te invito y yo te exhorto a que en el tiempo que tú tengas libre, se lo dediques a la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque en la Sagrada Escritura tú vas a conocer la solución y la respuesta a todas tus inquietudes y dudas. Vas a encontrar la paz y la tranquilidad que tú necesitas. Y para que no te desesperes y no te caigas en una pasión o no caigas en un error. Por eso, cuando no conocemos la Escritura, es más fácil que podamos caer en una pasión o en un error, en un pecado mortal. Cuando no conocemos la Escritura, no conocemos a Cristo Jesús. Y cuando no conocemos la Escritura, desconocemos qué es lo que quiere Dios a nuestra vida. Por eso, yo te invito con Lucas capítulo 7, el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, verso del 1 al 10. Yo te invito, querido hermano y hermana, a que tu fe crezca infinitamente. Y te lo voy a demostrar en este texto bíblico que te va a encantar, te lo aseguro. Lucas capítulo 7, verso del 1 al 10. Dice así, comienza así. Cuando terminó de enseñar al pueblo con estas palabras, Jesús entró a Cafarnaúm. Había allí un capitán que tenía un sirviente muy enfermo, al que quería mucho y que estaba a punto de morir. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió a algunos judíos importantes para rogarle que viniera a salvar a su siervo. Llegaron donde Jesús y le rogaron insistentemente, diciéndole: este hombre se merece que le hagas este favor, pues ama a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga. Verso 6. Jesús se puso en camino con ellos. No estaban ya lejos de la casa cuando el capitán envió a unos amigos para que le dijeran: Señor, no te molestes, pues ¿quién soy yo para que entre bajo mi techo? Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente donde ti. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Yo mismo, a pesar de que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y cuando les ordeno a uno, vete, va, y si le digo a otro, ven, viene. Y si digo a mi sirviente, haz esto, lo hace. Al oír estas palabras, Jesús quedó admirado y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: les aseguro que ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. La fe de este capitán
que le dice: ¿quién soy yo, Señor, para que entres a mi casa? Solo di una palabra tuya y mi sirviente quedará completamente sano. El Señor Jesucristo, al escuchar estas palabras, queda completamente admirado. Entonces, qué maravilloso poder crecer y que lleguemos tú y yo a ese nivel de decir: Señor, confío tanto en ti, Padre Celestial, que no me importa lo que esté sucediendo, porque yo sé que tú tienes la última palabra que cambiaría mi vida completamente. Sé, Señor, que tú eres el dueño de todo, del universo, del cielo, el mar y la tierra y todo cuanto lo llena. Sé, Señor, que con un movimiento de dedos tú puedes cambiar completamente la situación del mundo. ¿Por qué no lo creemos? Gocemos de esa palabra infinita de Dios. Él nos dice: tengan fe, confíen en mí plenamente. No se dejen llevar por las ideas del mundo. No escuchen a los instrumentos que no los ha enviado Jesucristo. Escuchen los instrumentos que ha enviado Jesucristo. El que escucha a un siervo de Cristo, lo escucha a Él. Por eso nos invita en esta maravillosa oportunidad nuestro Señor Jesucristo a que no nos agotemos nuestro sentir, no agotemos nuestra mirada, que estemos firmes con Él a pesar de las circunstancias, a pesar de la dificultad que estemos pasando. Que no nos detengamos en esa fe, que más bien ahorita que crezca como un árbol, que vaya creciendo, poco a poco, pero esta va a ser el punto de partida, comenzar a profundizar en la palabra de Dios, darle un tiempo prioritario a Cristo Jesús. Por eso yo te invito a ti, querido hermano, que estás viendo este video. No es coincidencia que estés viendo este video hasta este punto, te lo aseguro, porque la viña es grande y los trabajadores son pocos. Gracias por estar aquí conmigo compartiendo esta palabra infinita de Dios. Y te voy a compartir el último texto bíblico, que es en Mateo capítulo 5, verso 48. Y con esto terminamos. Dice así: por su parte, sean ustedes perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes, que está en el cielo. Nos hace un llamado a la perfección, a la santidad, nuestro Señor Jesucristo. Así que te dejo de tarea a ti, querido hermano y hermana, que compartas esta enseñanza a tus amigos, a tus familiares, que compartamos el mensaje para que llegue a muchos lugares por estos medios, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Amén.